Si quieres saber cómo cuidar tus oídos, quédate, no te vayas. El Señor trae una palabra grande para tu vida. Dios te bendiga y que esta palabra sea de grande bendición para tu vida. Así es, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, esta palabra yo traía otra, pero siempre el Señor te cambia todo. Y en esta ocasión voy a iniciar, pero vamos a colocarnos la armadura de Dios. Como bien te podrás ver, yo entré con un montón de varas aquí, y es porque, si quieres te la presto, no hay problema al final, porque vamos a hacer decretos al final. Son unos decretos que Dios, para la honra y gloria de Jesucristo, me dio, y hoy quiero dártelos, regalártelos para que los ores. Y si no tienes una vara, no te preocupes, no pasa nada. Hay una vara simbólica que tú la puedes tomar con tu mano y tienes tu autoridad. Así que voy a pedirles de favor que se pongan de pie para ponernos la armadura de Dios y por respeto a la palabra. Eso está en Efesios 6, 10 al 20. Espero te acuerdes de ponerte la armadura todos los días. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que poneros el calzado. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Amén. Podemos sentarnos. Y bien, es muy importante tener cuidado qué escuchamos, qué chismes escuchamos. ¿Por qué? Porque nos pueden contaminar. Entonces pasamos a la siguiente. Y la fe viene por el oír, como lo dice en Romanos 10, 17. Y para que el reino de Dios funcione con todo su poder, Él nos pide que actuemos con fe. Todos tenemos una medida para creer y debemos utilizarla para cada situación. Y cuando los discípulos intentaron echar fuera un demonio y no lo lograron, le preguntaron a Jesús qué era lo que había sucedido, por qué no lo habían logrado. Y él les explicó que les faltaba fe. Y les puso el ejemplo del grano de mostaza. ¿Cuántas veces has cantado esa alabanza en la iglesia y hasta bailas, pero no lo crees? ¿A poco no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No tenemos fe, porque la fe viene por el oír. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? ¿Qué pasó con ella? Escuchó que Jesús andaba por ahí y dijo: si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. ¿Y qué pasó? La mujer creyó, escuchó de Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si tú escuchas algo sobre Jesús o escuchas con fe la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? La vas a hacer tuya y vas a ver esa promesa cumplida tarde que temprano. ¿Y qué les explica Jesús? Aparte de que les hace falta fe. Creo que ya se le fue el sonido. Se acabó la pila, vamos a esperar un momento.
explicó que les faltaba fe, como les comentaba, les puso el ejemplo del grano de mostaza, pero no porque debían tener una fe tan pequeña como esa semilla, sino una fe tan poderosa como la que se notaba en la mostaza. Es una semilla pequeñita, pero ¿qué pasa con esa semilla? Crece grandísimo, un árbol grandotote. Él les explicó que la fe se demuestra por el hablar, por eso enfatizó que si eran capaces de creer, también podrían decirle a un monte que se moviera del lugar. Entonces hoy tú le vas a decir ese problema a ese monte que se quite, que se haga a un lado porque no te pertenece. Y otra enseñanza que te quiero dar es sobre el águila. ¿Cuántos conocen esa ave majestuosa y por qué el Señor nos compara como las águilas? El águila está capacitada, o sea que tú y yo estamos capacitados para atravesar la tormenta y volar sobre de ella. ¿Qué te quiero decir? Que tú vas a volar sobre el problema. El águila, ¿qué pasó? Ok, vamos a ponértelo así en términos espirituales. Tú tienes un problema. ¿Quién aquí tiene problemas? Un montón, ¿verdad? ¿Qué haces? Normalmente te pones de rodillas y te pones a orar. Ahí es donde se libran las mejores batallas que tú puedas experimentar, de rodillas. ¿Qué vas a hacer? Estás como el águila, estás atravesando por medio de la oración esa tormenta. ¿Y qué crees? Que cuando sales de orar, de estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Tan tranquila que ella sabe que la tormenta está abajo, que el problema está abajo, porque ya lo puso en manos de Dios y vuela hacia ese sol de justicia que es Jesucristo. Entonces, gloria a Dios por esa palabra. ¿Y qué tenemos aquí en Santiago 1, 6, 8? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no pienses pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La misma palabra de Dios te dice que pidas con fe. Luego hasta hay un canto que hemos cantado aquí en la iglesia que dice, tu palabra dice, pues ahora le vas a decir al Señor, tu palabra dice que yo te pida con fe. Aquí lo dice tu palabra, por tanto la creo, la hago mía y ¿qué voy a hacer? Va a ser hecho. ¿En qué tiempo? No lo sé, pero ahí es donde va a ser trabajada tu fe. Y bueno, te platiqué de la mujer de flujo de sangre. Otro ejemplo es de el centurión. Y Jesús se admiró sobre la fe de este hombre, porque le dijo, yo soy un hombre que también está bajo autoridad. Y yo le digo que vaya y va y hace. Pero tan solo una palabra tuya bastará para que mi criado sea sanado. Y Jesús se asombró porque Jesús quería ir a la casa del centurión y el centurión le dijo, no Señor, yo no soy digno que tú entres a mi casa, pero basta solamente una palabra tuya para que mi siervo sane. Y Jesús se asombró y le dijo que te sea hecho conforme fue dada tu fe. Todos tenemos una medida de fe. Algunos a lo mejor la tienen así, otros más grande y otros una fe muy, muy grande. Recuerden que Jesús dijo que nosotros haríamos cosas más grandes y los milagros provienen a través de esa fe. Mismo vimos también lo grandioso que hizo Jesús, que fue resucitar al mismo Lázaro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tener esa fe. ¿Qué hacía Jesús? Oraba al Padre y Él estaba ahí. O sea, Jesús tenía una fe grandísima y ese fue el regalo que a nosotros nos dejó. Y tenemos que entender el concepto de fe para que tú pongas en práctica y ejercites tu oído. Yo trabajo en un call center. Los call centers pues son bastante rígidos en muchas cuestiones porque tenemos un equipo que se llama calidad, los QA o los QAs, y ellos están monitoreando constantemente la llamada. ¿Y qué hacen? Yo precisamente capacito a agentes telefónicos y ¿qué les enseño? Les enseño la escucha activa, a que ellos activen sus oídos. Si tienen o no tienen experiencia, eso no importa, les vamos a enseñar porque ellos
se van a enfrentar a escuchar una de problemas como no tienes idea, y más, y si es de otro país como Estados Unidos, que son muy complicados los americanos, y te van a discriminar y te van a decir que tu inglés está horrible, que te vayas a tomar clases, que te van a decir que porque eres de México, que le pases con una persona que hable verdadero inglés, y pues te topas con cosas, la verdad, que escuchas, que si tú te las crees, verdaderamente son hechas en tu vida. Y si yo hubiera permitido que el americano que me insultó por teléfono, que me hubiera dicho eso, pues yo ya hubiera desistido de ese trabajo. Y sin embargo, ¿qué hice? No desistí, yo no me creí lo que el americano me decía. Si no, pues yo me hubiera tirado del piso a llorar, porque dije, ¿qué hago aquí hablando con un gringo cuando mi inglés está horrible, ¿no? Verdaderamente no era así, si yo lo hubiera creído. Entonces, ¿qué me enseñó? A enseñar a otros, a que te van a decir una de cosas en el teléfono, pero les enseñé esto: tú eres una mantequilla, todo se te resbala. Y dijeron, bueno, y de ahí se empezaron a agarrar los alumnos y empezaron a decir, ok, está bien, soy una mantequilla y todo se me resbala. ¿Por qué? Hay ocasiones en que pues era tal el problema que hasta llorabas, decías, hijo de esta señora, ni cómo ayudarle, ¿no? O sea, de verdad no sé cómo ayudarle, te sientes atada de manos y todas tus emociones. Ahora sí que si quieres probar tu paciencia y aún tu fe, vente a trabajar en un call center. Ahí esos de veras que te enseñan tantas cosas que ahí aprendí, y me decían, oye, qué paciencia. Yo pues tuve que aprenderla porque yo no era nada paciente, sigo trabajando con la paciencia, ¿verdad? Pero tengo que aprender, y tuve que aprender a escuchar, y lo que yo escuchaba no hacerle caso. Simplemente digo, el cliente está hablando enojado, pero no está enojado contigo, está enojado con la empresa, está enojado porque tiene otros problemas. Entonces, ¿qué hacemos en el call center? Los capacitas para que ellos aprendan a resolver los problemas y a que eso que están escuchando no les afecte. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. No escuchamos. Y la pregunta hoy para ti es, medita en ella, ¿has escuchado la voz de Dios alguna vez? Medita en esa pregunta. Y si dices, sí la he escuchado, ¿te ha hablado audiblemente? Pues puedes decir sí, o pensándolo bien, no me ha hablado audiblemente. Y yo te diría hoy, te voy a abrir el panorama. Cuando viene un siervo de Dios, o cuando hay palabra profética de parte de Dios, estás escuchando la voz de Dios a través del siervo. Escuchas la palabra de Dios a través de la lectura bíblica. Cuando cantas, cuando adoras, ¿estás cantando por cantar o de verdad lo estás creyendo? Entonces medita en todo esto, ya te amplié el panorama. Y Dios también te habla en sueños, te habla de muchas formas. Entonces no digas que Dios no te ha hablado, porque Dios te ha hablado, pero estamos sordos. No lo escuchamos como debiéramos escucharlo. Entonces hoy vamos a aprender a que el Señor active espiritualmente tus oídos espirituales. ¿Y qué va a pasar? Esto siempre lo he compartido, y voy a hablar sobre el shofar. El shofar es considerado la voz de Dios. ¿Lo has escuchado? ¿Me has escuchado tocarlo? Pero a veces ni siquiera sabes qué pasa con esos sonidos que el shofarista explosiona y emite. Para mí es de más bendición el que lo escucha que el que yo lo toque, porque yo sé que estoy tocando, yo sé que estoy adorando a Dios, yo sé que estoy teniendo una guerra en el medio del shofar. Tú no sabes que cuando hay aquí alabanza en la congregación, a veces no puedo tocar el shofar, y tú no lo sabes, pero yo estoy librando esa batalla, porque digo, hay oposición que tengo que hacer, ponerme a orar, y diablo mugroso, cochino, no me vas a permitir que yo no toque el shofar, porque lo odia. Satanás odia el sonido del shofar. ¿Y por qué lo odia? Porque el shofar anuncia la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué crees que va a pasar? Cuando suene el gran shofar, lo has leído muchas veces en la palabra de Dios, pero cuando suene el gran shofar, muchos no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque su oído no está educado espiritualmente a escuchar la voz de Dios. Y tengo un testimonio de una shofarista que me dijo, yo me fui a tocar a un
monte, que vivo cerca de un monte ahí por mi casa, y yo sentí de parte del Señor estar tocando el shofar. Y de repente se me acerca una señora, yo no sabía qué hacía esa señora ahí, pero la señora se le acercó y le dijo, cuando tú estabas tocando ese sonido, porque ella no sabe que es un shofar, le dijo, a través de lo que tú estabas tocando, Dios me habló. Yo oí que Dios audiblemente me habló y me dijo que viniera contigo para que tú me hablaras de él. Y fue tal la voz que escuchó la mujer, tal la voz que la enamoró, que dijo, yo quiero saber de Dios. Y esta mujer se convirtió a Dios. Entonces, imagínate lo que puede hacer el sonido tan simple de un shofar. Muchos me han dicho, cuando lo tocas se me enchina la piel, algo espiritualmente pasa. El shofar, desafortunadamente, fue el único instrumento que el diablo no pudo tocar. Todos saben que él era el que comandaba la alabanza, el que hacía toda la alabanza para Dios, pero nunca tocó un shofar. Por eso es que lo odia. Y el mismo shofar es la misma voz de Dios. Y la palabra fe, me voy a ir un poquito más al hebreo, para que aquí de verdad aprendemos hebreo o lo aprendemos. Y en hebreo pues significa emuná. Entonces si tú dices, hoy aplico la emuná de Dios, es la fe. Y la palabra emuná tiene varios significados y un valor especial en el contexto hebreo y en la tradición judía. Y tenemos lo que se divide en confianza y lealtad. ¿Y qué implica esto? Se refiere a creer y confiar en alguien o algo de manera constante y segura. El contexto de la fe religiosa implica confiar en Dios y en sus promesas. Otra cualidad de la emuná es fidelidad y estabilidad. Y es un compromiso duradero y una confianza firme en Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles. Implica mantenerse fiel a las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Por eso te estaba comentando desde un inicio que es importante que tú sepas la palabra de Dios. Muchos siervos de Dios, incluyendo al mismo Señor Jesucristo, fueron atacados por el mismo diablo. ¿Cuántos saben que el diablo se sabe la palabra de Dios? Si tú no la meditas, si tú no la lees, si tú no la estudias, pues estás como seas. Mi pueblo fue vencido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, si tú te sabes la palabra de Dios que hizo Jesús en el desierto cuando fue a ayunar 40 días, le atacó Satanás y Jesús, ¿cómo le contestó? Con la palabra de Dios, porque él la sabía. Él la consumía a diario, se la bebía y era algo que él hacía. Entonces tú debes de aprender a disfrutar la palabra de Dios, porque no sabes en qué momento la vas a utilizar en defensa propia, de verdad, contra las acechanzas del diablo. Y para eso Dios nos vino a traer la palabra. Otra de las cualidades es responsabilidad y acción. La fe en hebreo no se limita solo a creer o tener una mentalidad, sino que también implica responsabilidad y acción. La emuná está relacionada con vivir una vida de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios, llevando a cabo acciones justas y obedeciendo su voluntad. Y también tenemos la relación y la cercanía con Dios. La fe precisamente nos va a llevar a esa relación y cercana con el Señor. El mismo judío sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Y pasamos a este punto importante. Ten cuidado cómo oyes y a quién estás escuchando. Aquí viene un proverbio que me encanta, que era una canción de niña que mi mamá de niña siempre se encargó de comprarme en aquel entonces los cassettes, y me encantaba mucho eso de sabio y prudente, y por eso me aprendí ese proverbio. Es en el libro de Proverbios 1, 8 y 9 aprenderás este sabio consejo que tu Padre Celestial te dio. Y se atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti como un vello
collar o una corona. Y así me aprendí ese canto, así era ese canto de sabio y prudente. Ya no los ves últimamente en la librería, ya modernizaron todo esto, pero por ahí si recuerdan los libritos de sabio y prudente, cómo me encantaban esos, el honguito y la lombricita, que eran los que me enseñaron ese canto. Y cuando nosotros tenemos fe, todo se suma, pero cuando no la tienes, incluso lo que creemos tener puede irse de nuestras manos. Escuchemos solo lo bueno y no prestemos atención a lo negativo que roba nuestra fe, como el ejemplo que te ponía. Si yo me hubiera creído que hablo muy mal inglés, no hubiera estado en la posición en la que pude haber llegado. Si yo me hubiera creído de eso. ¿Y qué pasó? Que mi fe me llevó a otro lado, me llevó a enseñar a otros, mira, no te preocupes, yo te entiendo, yo también pasé lo mismo, solamente pasa de largo, esto pasará, es un cliente y continúa con el que sigue. No lo estás viendo de frente, no pasa nada, no te van a hacer nada. Y eso me ayudaba a alentar a los agentes telefónicos a que ellos siguieran adelante, porque estar en un call center allí 8 horas sentada tomando llamadas y escuchando 115 problemas o más diarios, pues es muy cansado y terminas aturdida y ya no quieres saber de absolutamente nada. Y Dios por algo me llevó a dar esta enseñanza. Siempre he dicho que el ser maestro no es fácil, es una posición muy, muy vulnerable. Y te cuento un poquito de mí. Siempre he servido en las iglesias, he estado en iglesias chicas, grandes, de todos los tipos. He servido con mujer, me ha encantado servir. Siempre me decían, oye, pues tú que estás altota, grandota, agárrate a los endemoniados. Bueno, las endemoniadas, porque era mujer con mujer, hombre con hombre, y traían una fuerza que yo terminaba cansadísima. Siempre dije, estuve sirviendo mucho. También estuve sirviendo en el ministerio de alabanza que Dios me permitió, y ahí sí te cuento como testimonio que la mujer que estaba ahí enseñándome en la alabanza me dijo, tú deberías de bajarte de aquí porque cantas horrible. De verdad lastimó mi corazón. ¿Y qué crees que hice si me bajé? Me fui del ministerio de alabanza. Poco tiempo después, por palabra profética, recibí, ya estando en la escuela de EAPSIMA, en ese entonces no era EAPSIMA, estaba el profeta Andrés Lechuga. Él no sabía lo que me había pasado tiempo atrás y me dijo él, dice, Cintia, Dios te levanta, dice, el día de hoy con una voz de arpista. Y yo dije, ah, caray, pero pues si yo canto horrible. O sea, me lo dijeron y yo me lo creí, que yo cantaba horrible. ¿Y qué pasó? Que cuando era tocada por el Espíritu, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, todo el mundo se volteaba a verme y me decía, oye, qué bonito cantas. Y yo decía, ay, de veras sí canto bonito, pero ya después entendí que si se me sale un gallo, que si canto feo, que si canto bonito, no importa, estoy cantándole a Él. Él es el que la tiene que escuchar. No tengo que ser el deleite de los demás, de los hermanos. No les tengo que dar gusto a los demás de que si entono, si no entono. Y te estoy contando esto porque sí lo creí. Y me dolió, me lastimó. Por eso dejé el ministerio de alabanza. He estado en todos los ministerios, menos en artes y panderos. Ahí sí no, ya no llegué a tanto, pero he estado en todos los ministerios. O sea, ahora sí que aprendí de todos un poco. Y en lo que más me quedé fue en el servicio de mujeres. Me encanta servir, recibir a la gente. Y bueno, ya hace mucho que no soy mujer, ¿verdad? Pero ahora soy una tocada, ahora toco el shofar, ahora ministro con el shofar. Tengo la oportunidad ahora de enseñar la palabra de Dios, y que Dios me llevó a ese nivel de maestra. Dije, ay, pues si ser maestra es una posición muy vulnerable porque todos te atacan. Nunca me gustó ser maestra de niños porque iban los padres de familia, que usted le enseñó a mi hijo y esto le hizo a mi hijo, y yo decía, Dios mío, qué complicados somos los adultos a veces, ¿verdad? Entonces tienes que lidiar con ese tipo de problemas día a día cuando enseñas, y más cuando eres ministro de la palabra, que enseñas la palabra, te critican de una forma más estricta. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Y de dónde lo leíste? ¿Y de dónde hiciste? Y bueno, estamos a la acechanza todo el tiempo de las críticas. Y si yo me hubiera creído todas esas críticas, entonces no hubiera estado aquí. ¿Cuál fue mi mecanismo de defensa? El estudiar la palabra de Dios, el meterme profundamente a la palabra de Dios y empezar a leer
y libros y libros y libros y empecé a estudiar. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, le comenté al pastor Lauro, le dije, Dios pone en mi corazón abrir una página de Facebook en donde pues yo estoy dando enseñanza. Ahí vamos, digo, no me importan los seguidores, no me importa si se conectan en vivo, si no se conectan, veo que la gente lo ve diferidamente, pero digo, gracias a Dios, y todos los días dedico un tiempo para enseñar la palabra de Dios. Y entonces muchas mujeres que me conocen me dicen, oye, ¿sabes qué? Habla sobre las mujeres, habla sobre esto. Entonces ahorita estoy tratando de consentirles de hablar de las mujeres y gracias a Dios por este ministerio de verdad de la enseñanza, el cual amo mucho hacer y lo he venido desarrollando y digo, Dios, pues tú sabes hasta dónde me vas a llevar. Sé que es una posición muy vulnerable, pero aquí estoy lista para lo que venga y seguir enseñando. Digo, tenemos un buen pastor, unos buenos pastores que escriben libros, que nos ha impulsado, que nos ha enseñado lo que es el hábito de la lectura, el hábito de estudiar la palabra de Dios. Entonces tenemos gracias a Dios porque Dios usa los diferentes talentos, los diferentes ministerios y el del pastor Lauro fue escribir. Entonces pues nos está escribiendo y todavía nos da digerido las cosas y él pasa tiempo estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no nosotros debemos de seguir ese ejemplo? Y vamos a escucha atento y pide con fe. La clave está siempre en leer la palabra de Dios e interpretarla bien. Y, por ejemplo, Jesús nos enseñó a pedir por el pan de todos los días. No solo por el pan del día, a pedirle de esta forma demostramos nuestra fe en su provisión abundante y permanente. La bendición de cada día la podemos recibir hoy. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Marcos 11:24? Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Y qué dice Mateo 7, del 7 al 8? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo lo que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Si la palabra de Dios lo dice, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos escuchando bien. Y aquí te voy a hablar de la séptima trompeta. Te toqué un poquito el tema de lo que es el shofar. Y los sonidos de la trompeta en el cielo son grandes voces en la tierra. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que proclaman cuando tocan el shofar o cuando toca el shofar? ¿Qué es lo que Cintia está proclamando? ¿Qué es lo que Cintia está tocando? ¿Qué es lo que el pastor Pedro Piña está tocando? ¿Qué es lo que el pastor Lauro está tocando? Quienes somos entendidos en esta arma de guerra, por eso te invité a que tomaras el curso de shofar gratuitamente, no porque lo aprendas a tocar, sino porque también aprendas que esa arma de guerra es muy poderosa y que cuando lo escuches, sepas qué está proclamando ese shofarista, qué está tocando. Y eso te va a abrir el entendimiento en la alabanza y en la adoración al momento de escuchar el sonido del shofar. Y los 24 ancianos, esto es en Apocalipsis 11:15, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en esta cita encontramos que hay sonidos que vienen de la eternidad precisamente y que la mente humana jamás logrará entender. Por eso aquí se cumple lo que te estoy diciendo. Cuando se escuche el gran shofar, no lo van a escuchar, no todos lo van a escuchar. Los entendidos en la palabra de Dios lo van a escuchar. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, nos vamos. Gloria a Dios por este discernimiento y esta palabra. Y aquí tenemos que
solo hasta que el oído espiritual haya sido abierto y que hay voces que el entendimiento y raciocinio no logra captar, el sonido del shofar habla y despierta al espíritu del hombre y le lleva a buscar al Creador amado, y encontrándolos lo entrona como rey de su vida y de este mundo. El sonido de la voz de Dios está vigente y con ella nos dio el existir, nos formó para reinar y con el sonido de su voz nos mantiene vivos eternamente. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios? Quizás mucho sobre la batalla de Jericó, y ahí encontramos en Josué 6:5, cuando es un toque prolongado. Cuando a mí me han escuchado ahí que me quedo tal vez ahí con el sonido trabado un buen rato, digo, cumplo lo que es los 19 segundos, y arriba de 19 segundos pues ya es pasable ese toque. Así les enseñamos a los alumnos: si lo tocas después, antes de 19 segundos, no es un gadola. Es gadola, es un toque prolongado después de 19 segundos. Por eso ahí nos quedamos, y es hasta que el shofarista se quede sin aliento. Y la palabra de Dios dice en Josué 6:5, ¿de dónde sacamos los toques? De la palabra de Dios. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada derecho hacia delante. Y el tequía gadola o el gadola, que es el sonido prolongado, ¿qué significa ese toque? Precisamente cuando me escuches o cuando lo escuches que alguien lo toca, significa que estoy exaltando a Dios. Es el toque máximo, el toque supremo. Entonces quiere decir que cuando oigas ese sonido prolongado, quiere decir que hay una exaltación, una adoración a Dios. Y eso significa ese toque. Al rato lo vamos a ver, y vas a hacer este ejercicio, vas a meditar en ese toque y vas a pedirle a Dios en el medio de ese toque que Él active tus oídos espirituales, que si estaban dormidos o estaban enfermos o no habías escuchado como es debido, que con el sonido prolongado del shofar el Señor te hable a través de ese toque. Y vamos a Levítico 25:9. Luego harás resonar fuertemente el cuerno del jubileo el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación. Harán sonar el cuerno por toda la tierra. Ahí también me está hablando de un toque prolongado, de un tequía gadola. Y bien, llamado administración. Aquí vamos ahora sí que a pasar también igual a una palabra profética. Te voy a contar un poco porque, híjole, de verdad que yo creo que el diablo andaba desatado, ¿verdad? Porque te voy a contar un testimonio y también te quiero enseñar a orar de esta manera. Aproximadamente el 1 de julio, más o menos, si mal no recuerdo yo a fecha, me invitaron a ir a una iglesia con un ungimiento. Yo tenía que llevar al que iba a ser ungido como pastor, lo tenía yo que llevar, esa fue mi asignación. Pero días atrás, por ahí del 18 de junio más o menos, a mí me dio una gastroenteritis muy, muy fuerte. Y yo estaba, de verdad, 15 días, fueron los 15 días más horribles de toda mi vida porque no podía yo comer. Y yo decía: Señor, ¿qué está pasando? A lo mejor estás trabajando conmigo. ¿Qué está sucediendo? Y pues el antibiótico no me hacía, o sea, total que yo estuve a punta de medicamentos y nada parecía sanar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que justo ese día era el 15º día que yo tenía gastroenteritis, no me había dado vómito. Ese día empecé a vomitar a las 3 de la mañana. Y yo dije: bueno, Dios, ayúdame, porque dije: ¿qué voy a hacer? O sea, tengo que ir a esta invitación, tengo que llevar al que va a ser ungido, pues ayúdame, porque yo no sé. Mi tía, como médico, me dijo: voy a comprarte un medicamento inyectado, odio las inyecciones, pero no había de otra. Y me llega y me dice: ¿qué crees? No había medicamento. Lo tuve que empezar a tomar tomado, a reserva de que, pidiéndole a Dios que yo no volviera el estómago. Bueno, para hacer el cuento largo, el hotel me lo cancelan a la mera hora.
y todo estaba preparado. Yo decía, pues ya no voy, le digo que ya no voy y que se vaya él solo, ¿no? Y yo dije, no, tengo que ir. Mi mamá me decía, no, pues es que yo te veo mal, quédate. Le dije, no. Le dije, Dios me va a sanar, me tengo que levantar, Dios me va a sanar. Le dije, ya no hay más que hacer, ya he tomado 80,000 pastillas, ya he hecho de todo. Le dije, Dios me va a sanar en medio de este ungimiento. Y bueno, para no hacerte, ahora sí que más larga la historia, fuimos rumbo a la carretera. Yo no pensaba llevar mi carro, pero lo tuve que llevar porque me sentía bastante mal y dije, bueno, pues en el camino voy sin comer, iba casi en ayuno total con un montón de sed porque deshidrata bastante la diarrea, y pues había sorbitos de agua porque dije, no quiero accidentes aquí en la carretera, y de repente hubo un accidente muy fuerte y yo dije, para variar lo que me faltaba, ¿verdad? Yo decía, pues le hablé al pastor, le dije, pues yo creo que me regreso porque estoy a 1 hora 15, le dije, me marca el navegador, pero no, pues no tengo ni pies ni cabeza ni por dónde. Le empecé a contar mi triste historia, ¿no? Y me dije, mira, no te preocupes, vamos a orar y te voy a enseñar a orar de esta manera. Y fue donde yo lo empecé a aplicar a mi vida. Me dijo, ¿tú sabías que Dios te asigna ángeles? Y dice, yo tengo 7. Bueno, digo, pues yo quién sabe cuántas tengo. En ese momento no sabía, pero yo sé que tengo 3. Después lo pregunté. Y me dice, todos, o sea, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos al menos 1, 2, 3, 7 ángeles, los que tú tengas. Pero los ángeles están ahí para ayudarnos. ¿Y cuántas veces lo hemos ignorado? Me dijo, vamos a orar así. Tú de acuerdo, yo de acuerdo, todos de acuerdo. Ok. Señor, envía tus ángeles que abran el camino de la carretera, que despejen todo para que podamos pasar y podamos llegar. Fue una oración tan simple, tan sencilla, y yo esperando. Pasaba media hora, 40 minutos y de repente el milagro ocurrió. Se abrió la carretera, pudimos pasar, pudimos llegar y pues gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada, llegamos con bien y pues al día siguiente fue el ungimiento y donde yo por esa fe recibí mi sanidad. En ese momento el Señor sanó mi estómago y ahí te va lo que es precisamente la palabra profética. Para que aprendas a escuchar correctamente, tienes que orar así. Señor Jesús, limpia mis oídos y mi boca para escuchar y hablar solo palabras de fe que me permitan recibir las bendiciones que tienes reservadas para mí. Así también oramos por las personas que piden a Dios para que permanezcan en Él y guarden su palabra en sus corazones y puedan ver las peticiones cumplidas. Y si aprendes a entender la palabra de Dios como promesa de bendición, seguramente sé que lo vas a recibir. Pero si no, pides con discernimiento, incluso lo que tú crees que es tuyo, te va a ser quitado. Y Dios sabe lo que pensamos y lo que deseamos, pero no nos los dará solo si escuchamos y pedimos con fe. Y aquí te viene la palabra profética referente a todo lo que me pasó. Y tuve que entender que hay 3 cosas que Dios quiere para ti hoy en tu vida, que es la restitución, la restauración y la retribución. Son 3 cosas que Dios quiere. Y yo dije, tal vez Dios escuchó las oraciones de mi mamá, que yo empezara a bajar de peso, pero no de esa forma. Y resulta que a raíz de que me enfermé, he tenido una dieta especial. No he podido comer pues lo que me gustaba comer antes. Yo dije, ¿pero por qué? Porque Dios precisamente está restaurando mi estómago, está restaurándome para que yo coma determinados alimentos, para que baje yo de peso, para que me cuide, para que me sienta mejor. Y yo dije, bueno, eso me estás restituyendo. Yo no lo pedí, mi mamá lo pidió, pero yo dije, bueno, está bien, tuve yo que entenderlo y tuve que pasar por eso. Y no solamente por eso, hay muchos aquí que tal vez como yo pasaron por pruebas tremendas de fuego. Su carne estuvo en el asador. Y así como a Job, venía una, venía otra, y tú decías, bueno, ¿qué hice mal? ¿Por qué me está yendo tan mal? Y no es así. Yo tuve que entender que Dios te presume. ¿Cuántos dicen aquí, Dios presume? Claro que sí, Dios te presume como su hijo, como su hija. ¿Dónde dice eso? ¿Qué no presumió a Job? No le dijo a Satanás, mira, y está mi siervo Job, mira cómo me sirve.
mira cómo me ama. Imagínate que Dios diga eso de ti. Dios te presume. Y luego yo entendí, ay Señor, me cayó el 20. En la palabra de Dios te caen los 20 o de verdad sigues de largo. ¿Y qué hizo Satanás? Ah, pues si tanto te ama y tanto te sirve, deja que yo lo toque y verás cómo te maldice. Y mira nada más, tú sabes cómo terminó la historia. Yo no te la tengo que decir. Pero que si Job hubiera escuchado la voz de su esposa, maldice a tu Dios, mira cómo te tiene. ¿Y cuántas veces nos ha dicho el diablo eso? ¿Y qué crees? A través de la familia. Hey, bienvenidos. La familia son tus peores enemigos a veces. Y más cuando estás en las pruebas. Mira tu Dios cómo te tiene, ya maldícelo. No, pues has de estar haciendo algo muy mal porque mira nada más cómo estás. Estás enfermo, no tienes dinero, tienes un montón de deudas, ya perdiste a tus hijos, ya perdiste todo lo que tenías. Y todavía hasta se burlan. ¿Y tú cómo te sientes? Y el diablo va a venir y te va, pero si a querer pisar. ¿Pero qué hizo Job? Nunca maldijo a Dios. Y es ahí donde Dios seguramente debe haber quedado muy orgulloso de haber presumido a Job, porque a Job le fue re bien después. Le retribuyó lo doble. Entonces, si tú estás pasando por el fuego de las pruebas, que mira que yo creo que desde marzo 2 fue mi día de prueba del año pasado, desde que mi tía estuvo en el hospital, desde ahí empezó todas mis pruebas, que era una tras otra, tras otra, tras otra. Yo decía, ya no quiero más, o sea, que he hecho mal, pero tenía que pasar por estos procesos. Precisamente en invitaciones para ir a explosionar el shofar, ir a marchas, 2 siervos que ni me conocen, cuando oraran por mí, se acercaron, yo ni siquiera me acerqué para que oraran por mí, me decían, oye, dice, perdón, dice, pero siento de Dios acercarme y decirte que todas las pruebas que has pasado hasta se hacían así. Híjole, de veras, ¿cómo has aguantado? Y yo decía, pues a mí se me rodaban las lágrimas, yo decía, alguien que me entiende, ¿verdad? Has aguantado, pero todo esto te ha servido para que se ha forjado tu carácter, para que tú enseñes, para que tú ayudes a otros a salir. Y Dios te está procesando. Y mientras estás en el proceso, créeme que no quieres nada. O sea, no quieres absolutamente nada porque viene de una y otra y otra y otra. Dices, ¿cuándo va a acabar? Pero sé que pronto vendrá esa restitución y la retribución como le vino a Job. Y sé que pronto vendrá. Entonces vienen tiempos de retribución de parte de Dios para todos nosotros, sus hijos, que caminamos en su verdad, a pesar de todas las pruebas que hemos pasado, esas pruebas de fuego como las que pasó Job. El Señor nos va a traer tiempos de retribución de su parte. Así que toma esta palabra profética, es la tuya, y dice así: viene restauración, viene restitución, viene retribución para cada uno de los hijos y de las hijas de Dios que han hecho el pacto con Él en fidelidad. Lo que hemos sido probados con pruebas de fuego y todo aquello que el enemigo nos ha quitado, Dios nos los dará 7 veces más. Ahora viene ese tiempo y nos quitará de nuestro corazón toda aflicción. Y sigamos siendo fieles a Dios, que nuestro arrepentimiento sea verdaderamente un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo te vas a arrepentir? Lo mejor es de rodillas al suelo, con la frente en el piso. De verdad. Son los mejores momentos de arrepentimiento que puedes tener y no lo vuelvas a hacer. Sé genuino y verdadero. Entonces el Todopoderoso ha prometido restitución, retribución y restauración. ¿Qué dice Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces esperemos esa retribución que viene de parte de Dios. Y ahora sí vamos a pasar a lo bonito de esta predicación, de cuida como oyes. Creo que has aprendido bastante. Bueno, quien quiera agarrar una de las varas de allá, no hay problema. Agarra tu vara espiritual, aunque no la tengas física. Y hoy te traje 5 decretos que vamos a decretar con fe. Entonces, ponte de pie, acompáñame. Bueno, a mí me tocó esta vara el día de hoy. Toma tu vara espiritual
y vas a empezar a decretar. Lo tienes ahí en tu pantalla. Tienes igual un versículo bíblico para que veas de dónde no me lo saqué. El Señor me dio estos decretos y los he orado muchas veces y de verdad que para muchos ha sido de mucha bendición. Yo te los traigo de regalo. Entonces vamos a declarar hoy en el nombre de Jesús. ¿Y qué vas a hacer con la vara? La vara simboliza autoridad. Entonces tienes autoridad el día de hoy que Dios te está dando para... Vamos a romperle los lomos al enemigo. Vamos a azotar al enemigo. Cuando tú hagas esto, azota la vara, digo con delicadeza, digo para no romperla, es algo espiritual. ¿Qué vas a hacer? Esto es golpear y con esto vas a aprender a decretar. Con esto se decreta. ¿Para qué te dio Dios una vara de medir? Porque a mí Dios me dio una vara de medir como la que le dio Josué. Yo decía, ¿para qué me diste una vara? Entonces vinieron estos decretos, pues para que decretes, para que ores, y de verdad que son muy poderosos. Entonces, por eso nos pusimos la armadura de Dios y vamos a declarar, como dice el decreto número 1. Declaro en el nombre de Jesús que esta vara que está en mis manos es símbolo de autoridad y derecho legal para castigar las intenciones del enemigo al querer arrebatar, violar, usurpar o robar mi territorio y mi derecho legal sobre este lugar. Así que golpeo los lomos del enemigo en señal de castigo. Amén. Pasamos al decreto número 2. Declaro en el nombre de Jesús que esta vara en mis manos es símbolo de autoridad terrenal y sobrenatural sobre el derecho legal para repeler los avances del enemigo en mi territorio. Y sé que esta vara golpeará no solo en lo natural, sino también en lo sobrenatural, rompiendo toda acta de decretos que se haya escrito en mi nombre y abriendo todo mar de circunstancias para que pueda pasar en seco siempre y sin daño. Amén. Decreto número 3. Declaro que en el nombre de Jesús, esta vara de autoridad me legitima como autoridad con todo derecho legal sobre este territorio y desautorizo toda fuerza maligna que se haya levantado en mi contra de este lugar. Tomo toda autoridad y sé que Dios está conmigo, porque en el nombre de Jesús me posiciono como dueña de este lugar y otorgo de inmediato todo derecho a mi Señor Jesús. El decreto número 4 es el más largo. En el nombre de Jesús, mis brazos, mis piernas, mis pies están sujetos a la palabra y autoridad de Jesús sobre la tierra, y en su nombre tenemos puño de hierro contra el enemigo con toda autoridad y derecho legal. En el nombre de Jesús declaro que Jesús es mi Señor y venció a Satanás en la cruz. La victoria es mía en su nombre, y en su nombre piso toda obra del enemigo, destrozo toda edificación maligna en mi contra y declaro que mis pies dejan huellas de victoria y toman el territorio. En los lomos declaro que la victoria por mis generaciones ya ha sido ganada y Dios me ha sellado como su hijo, siendo propiedad de él. Amén. Al decreto número 5 y último. En el nombre de Jesús declaro que toda ente de maldad y todo espíritu que se levanta en contra de los hijos de Dios está bajo nuestros pies. Toda estructura, fortaleza, brujería, hechicería, maldición es deshabilitada y quebrada desde sus cimientos. Amén y amén. Bien, vamos a dejar esta vara aquí. Bueno, ¿y cómo te sientes de haber escuchado los decretos? Bien. Bien, ¿verdad? Ya escuchaste. Ahora, antes de ya pasar a cerrar, todavía tengo algunos minutos. Si me pueden pasar el shofar, voy a tocar un tequila y gadola. Y cuando yo lo toque, ¿qué vas a hacer? Muchas gracias. Ahí en tu corazón, en los que nos están viendo también en vivo, ora de esta manera, ahí en tu corazón, en tu mente. Pídele a Dios que abra tus
sentidos espirituales, que active tus oídos espirituales al sonido de shofar. Cuando tú lo escuches, algo sobrenatural va a pasar. Recuerda que es la voz de Dios. Ya decretaste, entonces ahora cree que tus oídos espirituales, y yo activo los oídos espirituales de todos los que están aquí, de todos los que están en las redes, en el nombre de Jesús, al sonido de shofar. Amén. Y bueno, esta enseñanza, predicación, se la dedico con todo mi corazón a Carolina Aguilar, en homenaje a ella. ¿Por qué? Ahí estás viendo una foto en la parte de arriba donde está tal vez un grupo de personas, en donde me invitaron a una célula los días martes. Y pues yo fui movida a regalarle el libro de Caro, y para orgullo de nosotros y también de su familia, ese curso de hebreo se está reproduciendo ahora en esa iglesia. Por eso decidí dedicarle esta predicación a Caro, que ella nos dejó ese legado del hebreo, y que al regalar ese libro, pues fue una bendición para los que ahorita están tomando ese libro, la inspiración que también les di a través de sus enseñanzas de ella y lo que nos dejó. Y pues ahí está la foto, que se cumple lo que dice el Paz Lauro, que en su funeral había una luz resplandeciente, en donde también explosioné el shofar, y me decía el Paz Lauro, ¿por qué no tocaste 3 gadolas? Y yo dentro de mí decía, porque el tercero, ella va a ser despertada con el toque del gran shofar. Muchas gracias, amados. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. ¿Cuánta unción? Yo sentí mucha unción el día de hoy. ¿Cuántos fueron tocados? Muy bonita prédica, Cintia, de verdad. Gloria a Dios por esta palabra. Yo sé que los que nos están viendo también el Señor tocó tu corazón. Se siente unción, mucha unción. Gracias a Cintia por esa hermosa palabra, porque la presencia de Dios está aquí. Y bueno, nos despedimos, y quédate con esa presencia hermosa del Señor, con esos decretos. No tengas miedo hacerlo tuyo, no tengas miedo a hacer tuyos esos decretos, y si los aprendiste y si los grabaste, repítelos y decreta sobre tu vida, y declara que hay bendición sobre tu vida, y que el maligno no tiene parte ni suerte sobre tu familia, sobre tus pertenencias. Que esta palabra de verdad haya sido de grande bendición para tu vida. El Señor te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Y bueno, para los que